Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, página 8, párrafo 8. Aun cuando dicho conocimiento pueda satisfacer en su propio campo, hay, en primer lugar, otra investigación de objetos que no están comprendidos en aquellos: la libertad, el espíritu, Dios, y no que tales objetos no puedan encontrarse en aquel campo, porque no pertenecen a la experiencia. Ciertamente no son aprehendidos por la experiencia sensible, pero aquello que está en la conciencia ingénere está por experiencia. Hasta si se quiere, tal afirmación es tautología. Aquellos objetos quedan fuera del campo empírico porque, por su mismo contenido, se demuestran desde luego como infinitos. Es dicho antiguo que se suele atribuir falsamente a Aristóteles con intención de expresar el punto de vista de su filosofía: nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Nada hay en el intelecto que antes no haya estado en la experiencia. El que la filosofía especulativa no quiera conceder esta proposición se debe considerar como una mala inteligencia por su parte. Pero, por lo contrario, es preciso igualmente afirmar: nihil est in sensu quod non fuerit in intellectu, en el significado general de que el nous, o entendiéndolo más profundamente, el espíritu es la causa del mundo, y en aquel otro sentido más estrecho, de que el sentimiento jurídico, moral, religioso, es un sentimiento y por consiguiente una experiencia de tal contenido que tiene su raíz y sucede solo en el pensamiento. Párrafo 9. Por otra parte, la razón subjetiva exige su ulterior satisfacción respecto de la forma, y esta forma es, en general, la necesidad. Por el contrario, en la manera peculiar de la ciencia empírica, en primer lugar, lo universal que contiene, el género, etc., siendo por sí indeterminado, no está ligado por sí mismo con lo particular, sino que lo uno queda exterior y accidental a lo otro, como igualmente los hechos particulares conexos, tomados en sí mismos, son recíprocamente extrínsecos y accidentales. En segundo lugar, los puntos de partida de la ciencia empírica no son dados inmediatamente, encontrados, presupuestos. Y por estos dos respectos no se da plena satisfacción a la forma de la necesidad. La reflexión que se encamina a satisfacer esta tarea es la verdaderamente filosófica, el pensamiento especulativo. Y como reflexión que en su comunidad de naturaleza con la primera se distingue del mismo tiempo de ella, posee, además de las formas comunes, formas propias, de las cuales la universal es el concepto. La relación de la ciencia especulativa con las demás ciencias es, por lo tanto, solamente esta: que la ciencia especulativa no deja a un lado el contenido empírico de aquellas, sino que lo reconoce y emplea, que igualmente reconoce lo que hay en ellas de universal, las leyes, los géneros, etc., y los convierte en su contenido propio. Pero además introduce y hace valer otras categorías entre las de la ciencia. La diferencia consiste, pues,
solo en dicho cambio de categorías. La lógica especulativa contiene la lógica antigua y la metafísica conserva las mismas formas de pensamiento y las mismas leyes y objetos, pero al mismo tiempo las forma y transforma con categorías ulteriores. Hay que distinguir del concepto en sentido especulativo lo que ordinariamente se llama concepto. En este último sentido unilateral, tiene fundamento la afirmación sentada y repetida 1000 veces y que ha llegado a ser admitida sin discusión de que el infinito no puede ser comprendido en el concepto. Párrafo 10, página 9. Esta idea del modo de conocimiento, que es conocimiento filosófico, tiene necesidad, a su vez, considerada así bajo el aspecto de su necesidad, como de su capacidad para conocer los objetos absolutos, de ser justificada. Pero su justificación es ya ella misma un conocimiento filosófico que por este mismo hecho solo tiene su lugar en la filosofía. Sería, por consiguiente, antifilosófica una explicación preliminar y no podría consistir en otra cosa que en un tejido de supuestos, de aserciones y de raciocinios, esto es, de afirmaciones accidentales, a los cuales con perfecto derecho se podrían oponer otros contrarios. Uno de los puntos de vista capitales de la filosofía crítica es que antes de proceder al conocimiento de Dios, a la esencia de las cosas, etc., es preciso indagar la facultad de conocer para ver si es capaz de realizar semejante tarea. Se debería aprender a conocer el instrumento antes de emprender la labor que por su medio ha de llevarse a cabo, porque si el instrumento fuese insuficiente, todo esfuerzo resultaría estéril. Tal pensamiento ha parecido de tal modo plausible que ha despertado la mayor admiración y adhesión, y ha reconducido al conocer de su interés por los objetos y del ocuparse de estos, asimismo al conocimiento formal. Pero si no queremos plagarnos de palabras, fácil es comprender que otra clase de instrumentos pueden examinarse y emplearse de otro modo que no sea el trabajo mismo a que están destinados. Pero la indagación del conocimiento no puede efectuarse de otro modo que conociendo, de lo que se deduce que indagar este llamado instrumento no es otra cosa que conocerlo. Por consiguiente, querer conocer antes de conocer es absurdo, tan absurdo como el prudente propósito de aquel cierto escolástico de empezar a nadar antes de arriesgarse en el agua. Reinhold, que comprendió la confusión que hay en pretender comenzar de este modo, ha propuesto como remedio empezar con una filosofía hipotética y problemática, y en ella, no sabemos cómo, avanzar hasta que lleguemos por tal camino a la verdad primera. Mejor considerado, este camino nos conduce a algo muy ordinario, esto es, al análisis de una base empírica o de algo que fue preliminarmente admitido con una definición. No es desconocer que aquí hay una visión justa que consiste en declarar hipotético y problemático el proceder ordinario por suposiciones y datos preliminares. Pero esta exacta visión no cambia la naturaleza de aquel procedimiento, sino que, por el contrario, más bien se manifiesta desde luego su insuficiencia.